Xi Jinping se reunirá con Claudia. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo un encuentro con su homólogo estadounidense Joe Biden. La cumbre del G20 ha dado de qué hablar. Claudia Sheinbaum tendrá reuniones con 8 jefes de Estado. Que destine el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Y que en vez de sembrar guerras, se siembre vida y se siembre paz. México vuelve al G20. Este 18 y 19 de noviembre se llevó a cabo la cumbre del G20 precisamente en Río de Janeiro, Brasil, y justamente en este punto convergieron 20 de los mandatarios de algunos de los países más poderosos del mundo, incluidos México. La presidenta mexicana propuso reducir un poco, destinar un poco del presupuesto que se utiliza para la guerra, esto destinarlo para la reforestación de muchas áreas alrededor del mundo, esto para salvar al planeta y derivado de esto generar oportunidades de trabajo para muchas personas. Sin embargo, hasta este punto tú te estarás preguntando ¿qué es el G20? ¿Quiénes son los que van? ¿Son los países más poderosos del mundo? ¿Hace cuánto tiempo existe? ¿Y cuál es el papel de México en este foro? Porque cabe mencionar que, como todos sabemos, en el sexenio pasado, de hecho, México no participó en muchos de estos foros económicos mundiales. ¿Tú qué opinas sobre la presencia de México en el G20? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás a favor? ¿O estás por su parte en contra de que México asista a estos foros? Así que listos, comenzamos. Número 1, el 80-20. Justamente, mis hermanos, sabemos que la ley de Pareto significa el 80-20. Es decir, el 80% de las consecuencias derivan del 20% de las causas. Es decir, según la ley de Pareto, el 20% de algo podría representar el 80% de las consecuencias, de los resultados. Y justamente esto puede ser muy parecido al G20. Pues debes de saber que solamente 20 países de un total de 193 países reconocidos según la ONU, es decir, solamente el 10% de todos los países del planeta, representan aproximadamente el 90% del PIB global, el 80% del comercio mundial y cerca de 2/3 partes de la población humana. Como dato histórico, debes de saber que este grupo se formó en el año de 1999 como respuesta a la crisis mundial del año 2008. Todo esto tras la quiebra de Lehman Brothers en febrero del año 2008 en Estados Unidos. Primero naciendo como un foro entre banqueros, pero después derivando en la reunión de mandatarios de varios países, esto en busca de crear un espacio para el diálogo en asuntos clave de política económica y financiera, todo esto entre algunas de las economías sistemáticamente significativas, teniendo como cumbre inaugural la de noviembre del año 2008 en Washington DC, primero siendo semestrales y después reuniones anuales desde el año 2011. De hecho, el G20 nace como el sustituto del G8 o el G8+5, convirtiéndolo en uno de los foros económicos más importantes del planeta. Como dato curioso, debes de saber que este foro no es un organismo mundial, por lo que no cuenta con un órgano ni un consejo ejecutivo, aunque sí cuenta con una presidencia que se va turnando. Actualmente está formado por 19 países y 2 organismos regionales, los cuales son la Unión Europea y desde 2023 la Unión Africana. Y hasta este punto te estarás preguntando cuáles son sus integrantes, cuáles son esos 20 más 1. Pues déjame decirte que por el lado de América tenemos que es México, Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos. Por el lado de Europa tenemos a Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Rusia y la Unión Europea. En el caso de Asia y Medio Oriente tenemos a Arabia Saudita, China, India, Indonesia, Japón, Corea del Sur y Turquía. En cuanto a Oceanía solamente tenemos a Australia y en el caso de África tenemos a Sudáfrica y la Unión Africana, la cual apenas se unió en el año de 2023, ya que debes saber que sus miembros no habían tenido cambios significativos hasta esta anexión, lo que ha marcado un cambio significativo en la reorganización geopolítica de este órgano. Aunque debes de saber que además de estos mandatarios, además participan también 8 organizaciones internacionales, las cuales son la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Mundial, BM, la Organización Mundial de la Salud, OMS, la Organización Mundial de Comercio, OMC, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el Consejo de Estabilidad Financiera, FSB, y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Ahora bien, entre sus temas a discutir principalmente se enfocan en economía global, mercados financieros, asuntos fiscales, comercio, agricultura, empleo, energía, combate a la corrupción, aunque últimamente se han agregado otros temas como por ejemplo la participación de la mujer en el mercado del trabajo, la agenda del 2030 de desarrollo sostenible, el cambio climático, la salud global, la lucha contra el terrorismo, el emprendimiento inclusivo, además de los refugiados y migrantes, entre otros temas. Sin embargo, hasta este punto seguramente te estarás preguntando si los países que participan en este G20 son los 20 países más poderosos del mundo. Pues déjame decirte y aclárate que no todos los que participan aquí significa que sean los 20 más poderosos del mundo. De
De hecho, justamente el G20 es un foro, más que nada, que está conformado por países de todo tipo de índole. Es decir, por un lado tenemos algunos de los países más poderosos, en este caso el G7, que incluye a países como Estados Unidos, China, etcétera, los cuales en efecto son de los más poblados, son de los más poderosos, etcétera. Punto número 2, también tenemos a países los cuales están aquí por su población o por temas geopolíticos. Algunos de ellos, incluso por ahí tenemos a India o Indonesia, los cuales son invitados por su población y una relevancia que están tomando durante los últimos años. Y por otro lado tenemos algunos países que están ahí por temas geopolíticos, como por ejemplo Argentina. De hecho, si eres un poco observador hasta este punto, te estarás dando cuenta que no está España, por ejemplo. España, incluso si lo ponemos en comparativa con Argentina, es un país más grande, que tiene una economía más fuerte, un ejército más poderoso. Sin embargo, no está invitado al G20. Y es ahí donde te puedes dar cuenta que algunos países no necesariamente están aquí invitados porque sean los más poderosos del mundo. Número 2, historia de México en el G20. De hecho, debes de saber que México es uno de los países fundadores. Sin embargo, durante las últimas décadas, México ha marcado una tendencia al ser uno de los países invitados que cuenta con mayor relevancia a nivel mundial. Dicho sea de paso, todos sabemos que actualmente México es la 12ª potencia económica del mundo. Así pues, la participación del país ha sido activa, principalmente abordando temas como el crecimiento económico, el desarrollo sostenible, el libre comercio, la seguridad alimentaria, la eficiencia energética, la lucha contra la corrupción y el cambio climático. Es así como estas prioridades reflejan la visión de México de contribuir a la estabilidad y desarrollo económico internacional, además de tener en cuenta el cuidado del planeta y los movimientos migratorios, acompañado de su visión de un mundo sin guerra, como ha sido su posición neutral durante las últimas décadas. Debes de saber que uno de los momentos más destacados de México fue justamente en el año 2012, cuando nuestro país asumió la presidencia del G20. Fue en ese entonces cuando organizó la cumbre en Los Cabos. Este evento marcó un hito con acuerdos importantes, como por ejemplo la recapitalización del Fondo Monetario Internacional por más de 450,000 millones de dólares, todo esto para fortalecer la respuesta ante emergencias financieras globales. También se adoptó el Plan de Acción de Los Cabos, que estableció compromisos de coordinación en políticas fiscales y monetarias. En términos organizativos, México participa en las dos vertientes del G20, por un lado la financiera, liderada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México, y por otro lado la de los Sherpas, es decir, coordinada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo cual le permite al país aportar en temas tanto económicos como sociales y ambientales, asegurando que su voz sea escuchada en los principales debates globales. Número 3, 2024. Y justamente en esta cumbre que se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil, marcó un antes y un después, al menos para la política mexicana de las últimas décadas. Y esto porque seguramente sabes que en el sexenio anterior del expresidente Andrés Manuel López Obrador, México ya no participó, o al menos el gobierno ya no asistió a estas cumbres. Ahí es donde se marca una diferencia y una pauta entre el anterior gobierno y el nuevo gobierno. Pues justamente la presidenta Sheinbaum asistió a esta cumbre del G20 a solamente menos de 2 meses de que tome la posesión del gobierno, y nos muestra cómo va a ser la presencia de México en el ámbito mundial, a diferencia del sexenio anterior. Justamente aquí tenemos que la presidenta viajó en un vuelo comercial hasta Brasil. Claudia Sheinbaum viaja en vuelo comercial al G20. Y fue así como vimos que el presidente Lula da Silva le dio la bienvenida a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y es que aunque Angela Merkel fue reconocida como la mujer más poderosa e influyente del siglo XXI, Claudia Sheinbaum ha comenzado su gobierno como una de las mujeres más poderosas de toda América, por encima de Dina Boluarte de Perú o Xiomara Castro de Honduras. Incluso hace poco fue nombrada entre las 100 titanes, revista que muestra a 100 líderes contra el cambio climático, entre los cuales apareció la mandataria mexicana en el top 7 mundial, junto a personajes como Bill Gates o el príncipe Harry, duque de Sussex. Sheinbaum en el top 10 de titanes de la revista Time. La presidenta Claudia Sheinbaum fue incluida en el top 100 de titanes, los líderes más influyentes en el campo ambiental en el mundo. Está posicionada en el número 7 entre los primeros 10 líderes en uso de energías renovables y eficiencia energética. Pudimos ver algunas tomas, y es que evidentemente no se filtra todo, pero sí pudimos ver algunos momentos. Parte de eso vimos que se sentó al lado del primer ministro de Canadá, es decir, el primer ministro Justin Trudeau, con el cual, por cierto, también tuvo una reunión en la cual hablaron algunos temas interesantes. Por el lado del primer ministro de Canadá, primeramente la felicitó por su toma de poder y posteriormente habló un poco sobre lo que tienen enfrente, es decir,
decir, un reto que tienen como países, como esta reunión bilateral que tienen. It is a real pleasure to sit down with the President of Mexico, Claudia Sheinbaum. Congratulations on your inauguration and all we're ready for us to do. We have strong bilateral relationships. Y es que justamente derivado de estas fotografías, algunos internautas lo llamaron como una mujer liderando un mundo de hombres, por lo que actualmente podríamos considerar a la presidenta de México como una de las mujeres más poderosas del mundo, compartiendo podio, como por ejemplo con Giorgia Meloni, presidenta de Italia, motivo por el cual también algunos mandatarios, como por ejemplo Emmanuel Macron, robaron cámara al besar la mano de la presidenta mexicana. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, saludó a Sheinbaum con un gesto de caballerosidad, un beso en la mano. Los usuarios han celebrado el gesto, calificándolo como un reconocimiento hacia la única líder mujer presente en la cumbre. Cosa que de hecho debes de saber que no es aislada, pues el presidente francés es conocido por hacer esto no solamente con su esposa, sino también con otras celebridades como la presidenta de Italia, entre otras. Y es que, como dato interesante, debes de saber que la presidenta no solamente asistió para tomarse fotos, sino que principalmente asistió para tener algunas reuniones en secreto, en privado, con algunos mandatarios de los más importantes del mundo, entre ellos, por ejemplo, el presidente Biden. En el marco de la cumbre de líderes del G20, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo un encuentro con su homólogo estadounidense Joe Biden en Río de Janeiro, Brasil. Incluso el presidente Biden de Estados Unidos posteó un comunicado oficial al respecto. De acuerdo con un comunicado oficial de la Casa Blanca, el presidente Biden manifestó sus felicitaciones a la mandataria mexicana por su reciente elección como presidenta del país. Y es que hasta hace unas horas se había mencionado que la presidenta tenía programadas reuniones con presidentes como por ejemplo Macron de Francia, Lula da Silva de Brasil, el presidente de Corea del Sur, el primer ministro del Reino Unido, el primer ministro de la India, el de Japón o el de Vietnam. Reuniones que debes de saber, las cuales no solamente sirven como un acercamiento hacia estos países, sino también como una apertura de la presidenta al diálogo internacional, buscando así nuevas oportunidades de negocios. Claudia Sheinbaum tendrá reuniones con 8 jefes de Estado: Luis Ignacio Lula da Silva, Emmanuel Macron, Yoon Suk Yeol de Corea del Sur, además de los primeros ministros de Canadá, Justin Trudeau de Reino Unido, Keir Starmer, Narendra Modi de India, Shigeru Shiba de Japón y de Vietnam, Pham Minh Chinh. Sin embargo, algo que llamó la atención de muchas personas más allá de la reunión con Francia o la reunión con Brasil, y es que precisamente se menciona que hubo una reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de China, Xi Jinping. Xi Jinping se reunirá con Claudia. La asistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum al G20 a celebrarse en Brasil ha causado mucho interés y amplias expectativas para la comunidad internacional. 8 países solicitaron reunión ya con la presidenta de México, pero la más importante es China, ya que tiene muchos proyectos con Claudia Sheinbaum. Motivo por el cual también habrá que estar muy pendientes en próximos días para conocer un poco más sobre lo platicado con estos mandatarios, toda vez que, por ejemplo, no se ha hablado mucho del tema, pero también se reunió en conjunto con los mandatarios de Indonesia, Corea, Turquía y Australia, los cuales con México forman el nombre de MICTA, es decir, según la página del gobierno de México, este es un espacio informal para el diálogo entre los integrantes que ya te mencioné, con los cuales se busca fortalecer sus vínculos, teniendo así como por ejemplo algunos de los temas que se han abordado: la amenaza nuclear de Norcorea, la crisis del ébola, entre otros temas muy importantes. De hecho, debes de saber que este foro solamente lleva 1 año y medio de creación y aunque apenas está en construcción, se espera que esta iniciativa florezca. Es por eso que la presidenta se reunió con varios mandatarios de Asia, lo cual muestra la apertura de México ya no solamente con América del Norte, sino también con Sudamérica, Europa y Asia. Es un privilegio recibirlos en México. Viva Zapata. Ahora bien, hablando y mencionando, lo más importante de este video es que son las palabras que dio la presidenta en esta cumbre del G20 en Río de Janeiro, Brasil 2024, mencionando el tema de sembrando vida. De hecho, ella ya había dicho que eso es lo que ella iba a exponer en esta cumbre. Lo que voy a presentar en el G20 es principalmente el programa Sembrando Vida, que disminuya un poco el gasto en armamentismo y que en vez de sembrar guerras, se siembre vida y se siembre paz. Fue así como la presidenta Claudia instó a los gobiernos que estaban presentes a invertir el 1% de su gasto militar en reforestación de muchas zonas del mundo. Es así como ella mencionó que toda esta cifra de dinero, al reinvertirse en reforestación, sería un área aproximadamente similar a la de Guatemala, Honduras, El Salvador o por otro lado a la del país de Dinamarca. En ese aspecto lo que mencionó y dio a entender es de que si dejáramos de hacer guerra con otros países y dedicáramos un poco de ese dinero para el mismo planeta, en ese momento no solamente estaríamos salvando nuestro planeta, sino que de esa forma daríamos
damos empleo a familias que realmente necesitan ese dinero y de esta forma se iría poco a poco solventando los problemas de migración, inseguridad, entre otros. Para empezar, que destine el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Se reforestarían 15 millones de hectáreas, algo así como 4 veces la superficie de Dinamarca. Ayudaríamos a mitigar el calentamiento global, ayudando a las comunidades a salir de la pobreza. Resulta absurdo, sin sentido, que haya más gasto en armas que para atender la pobreza o el cambio climático. Hacer un llamado a las grandes naciones a construir y no a destruir. Y fue así como, entre otros temas, tenemos la recepción que se le dio por parte del presidente Lula da Silva a muchos de los presidentes o mandatarios que asistieron a esta cumbre. En ese aspecto pudimos ver con cuáles países Lula da Silva tiene una buena relación y con cuáles no tanto. Por ejemplo, buena relación pudimos ver en el caso de Estados Unidos cuando acepta o recibe al presidente de Joe Biden de Estados Unidos. Tiene una muy buena recepción, es decir, lo toma por la mano, platican un poco, se toman fotos, etc. Por otro lado, cuando llega también la presidenta Claudia Sheinbaum, a pesar de que no se habían visto como ya mandatarios anteriormente, la saluda muy bien, doble beso y le da una recepción cálida. Sin embargo, no pasó eso con todos los mandatarios. Justamente pudimos ver esto precisamente y más exactamente con el presidente de Argentina, es decir, el presidente Milei, con el cual cuando llega solamente le da la mano, la pasa por acá, se toman la foto y le dice que pase para allá. O sea, prácticamente una relación muy fría. Y es que no podemos olvidar que estos dos presidentes tienen actualmente una relación un poco turbia, una relación que se ha ido tensando durante los últimos meses, derivado de las relaciones bilaterales entre estos dos países. Lula sonríe con todos, excepto con Milei. Al llegar el presidente de Argentina, Lula extendió su mano con frialdad y evitó el contacto físico. Mientras saludaba a otros, Lula intercambió sonrisas y abrazos. Y fue así como llegamos a la foto final, la foto oficial de esta cumbre del G20, en la cual aparece la mandataria de México, la presidenta Claudia Sheinbaum, en la tercera fila, es decir, hasta atrás, sin embargo, sí al centro. Pero por otro lado, algo que llamó la atención de los medios de comunicación fue justamente que el presidente Biden, de hecho, no apareció en la foto. Y esto porque al parecer llega después del protocolo de la foto. El presidente ya no aparece en esta foto oficial, marcando así una de las primeras ocasiones en las cuales, si no es que la primera, en la cual el presidente de los Estados Unidos, por toda la relevancia que tiene mundialmente, no aparece en una foto del G20. Sí, estoy viendo la imagen, rarísimo, ¿no? Pero es rarísimo que no esté el presidente, que no esté ningún mandatario, pero particularmente el presidente de los Estados Unidos. Y básicamente eso es lo que se pudo ver en esta cumbre del G20. Evidentemente la presidenta Sheinbaum tendrá que salir un poco antes para estar precisamente en la celebración del 20 de noviembre aquí en México. Esto con motivo de la celebración de la Revolución Mexicana. Sin embargo, aquí lo más interesante, me gustaría saber tu opinión. Punto número 1. ¿Tú qué opinas sobre esa diferencia entre el gobierno anterior y el gobierno actual de asistir o no asistir a las cumbres mundiales? ¿Tú estás de acuerdo en que México asista y continúa asistiendo a estos eventos importantes a nivel mundial como por ejemplo el G20? ¿O estás de acuerdo con que no se asista? Punto número 2. ¿Tú qué opinas sobre la propuesta que dio la presidenta mexicana en este aspecto de reducir un poco el gasto militar para usarlo para reforestar parte del mundo y con eso aliviar muchos de los problemas del planeta? Y punto número 3. ¿Tú qué opinas sobre las pláticas que tuvo la presidenta Sheinbaum con muchos de los mandatarios más importantes del mundo? Estados Unidos, Francia, Canadá, China. ¿Qué opinas sobre estas reuniones? ¿Con cuáles países crees que haya tenido algunas de las pláticas que sean más importantes para México? Muchos hablan de China, que va a traer muchos proyectos a China. Otros hablan de Estados Unidos, qué va a pasar justamente con Canadá, que ahora tendrán que afrontar la llegada de Donald Trump. Todo eso déjamelo saber en la parte de los comentarios. Yo me despido, les mando un fuerte abrazo y nos estaremos viendo para la próxima. Recuerden que todos somos hermanos. ¡A buena vida! ¡Chao!